es tu amor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús te adoro, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Confiesa que digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Díselo. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Vamos, iglesia, gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar. Levanta tu voz, díselo a Cargaste Jesús. mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús te adoro, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Da un aplauso al Aleluya. Señor con todas tus fuerzas. Aleluya. Gracias, Tenemos tantos y tantos motivos para darle gracias al Señor. Sea cual fuere tu situación, tienes motivos para darle gracias a Dios, para levantar tus manos al cielo. Eres maravilloso, Jesús. Te honramos esta mañana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén. Amén, amén, amén.
hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Amén. Amén. Vamos, confiésalo. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén. Es tremendo porque
Se siente la presencia de Dios muy fuerte. Amén. Estamos esperando, tú tienes que esperar un milagro de Dios. Tú tienes siempre que esperar un milagro de parte de Dios. Siempre tiene que haber algo a la expectativa en tu corazón, porque el que no espera nada, nada recibe. Y tú tienes que aprender a esperar algo en el Señor. Muchas veces somos hombres y mujeres que no esperamos nada, simplemente vivimos la vida de Dios y no esperamos nada. Pero tú tienes que vivir con la expectación de que algo bueno va a venir a tu vida, de que algo grande quiere hacer el Señor contigo, de que Dios te puede en cualquier momento abrir una puerta que va a cambiar tu destino, porque el Dios es un especialista en cambiar destinos. Quiero que lo entendáis. Dios es especialista en cambiar los destinos. Tú y yo estábamos en manos del enemigo, pero Dios, por su misericordia, nos rescató, nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos ha entregado y nos ha dado a Jesucristo, nos ha trasladado. Aunque tú no entiendes, aunque tú no comprendes, porque tú eres el mismo de antes, pero te ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Quiere decir que el enemigo ya no tiene nada que ver contigo. Tú antes pertenecías, no tenías a Cristo, no tenías promesa, no había expectativa, no había esperanza para tu vida. Y sin embargo Dios en un momento hizo un milagro poderoso en ti. En un momento Dios hizo un milagro grande en tu vida. Gloria al Señor. Qué bueno que tú puedas estar ahí entendiendo esto en esta mañana. Señor, dame la capacidad para esperar las cosas buenas que tú tienes para mí. Porque dice la palabra que cosas que ojo no ha visto ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por eso, hermano, tú tienes que estar esperando. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Siempre espera con esa expectación. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, ¿qué tienes para mi vida esta semana? Señor, ¿qué tienes para mí en este día, Señor? ¿Qué tienes para mí, Señor? Porque yo quiero todo lo bueno que tú tengas para mí, Señor, lo quiero. Lo quiero. No quiero que se pierda nada. ¿Sabes? Si tú no le pides al Señor, Dios no te va a dar nada. Porque dice la palabra, no tenéis porque no pedís. Y pedís mal, porque pedís para vuestro egoísmo. Por lo tanto, cuando tú le pides algo al Señor, el Señor empieza a dártelo. El problema nuestro es que realmente no somos capaces de pedirle al Señor lo que necesitamos, porque Él dice que si le pedimos, Él nos va a dar. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Pero el problema, vuelvo a repetirlo, es que muchas veces no somos capaces, porque pensamos que no somos demasiado santos para pedir según qué cosa. O pensamos que Dios no quiere darnos lo que estamos pidiendo. Pero Él es un Dios que se complace en dar y en regalar, en traer lo mejor para sus hijos. Dice que un padre bueno, cuando su hijo le pide pan, no le da una piedra. Y si le pide un pescado, no le dará una serpiente. ¿Cómo es que nosotros, si somos buenos con nuestros hijos, Él no va a ser bueno? Nuestro Padre Celestial no va a ser bueno con nosotros. Por eso tenemos que pedirlo. Si tú tienes deseo de servir a Dios, pídele al Señor que te use. Y tienes deseo de que tu barriada, de que tus vecinos, de que la gente que está a tu alrededor, tu familia, empiece a tener una conversión, empieza a tener un giro. Tienes que empezar a pedírselo al Señor. No sé el tiempo que eso te va a ocupar, pero tienes que pedirlo. Normalmente es bueno tener una pequeña lista de oración donde tú puedas apuntar ahí las peticiones de tu corazón. Cuando recibes la petición de tu corazón, eso es un aumento de fe en tu corazón. Porque si tú no tienes fe, porque al no pedir y no recibir, no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Pero cuando tú le pides y tú recibes, tú ves la gloria de Dios en tu vida y tu fe aumenta. Porque entonces empiezas a confiar en un Dios que responde a tu oración, que responde a lo que tú le estás diciendo al Señor. Por eso es bueno que tú tengas esa expectativa en tu corazón. Señor, tengo esta familia, me gustaría, Señor, poder traerla a la iglesia, que te conozca, Señor. Voy a empezar a orar por mis vecinos, por esos amigos, Señor, que están lejos, que están cerca. Señor, yo quiero que me uses, que abras puertas para mi vida. Porque sabemos que hemos sido puestos para dar fruto. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a dar fruto en el Señor.
Dice la palabra, nos dice que no habrá ningún estéril entre su pueblo. Que no habrá estéril en su pueblo. Y tú no puedes ser estéril. Tú tienes que dar fruto conforme a tu capacidad, conforme al plan de Dios para tu vida. Unos darán fruto en un área, otros darán fruto en otra, porque todos no vamos a ser manzanos, ni todos vamos a ser cerezos, ni todos melocotoneros, ni todos vamos a ser, yo qué sé, un peral. Cada uno conforme a su especie, conforme a la capacidad que Dios le ha dado, dará fruto. Pero lo importante es que tú, los dones que Dios te ha dado, los pongas en marcha. Que no te quedes simplemente viviendo una vida natural. Porque la vida natural es levantarte, vivir y acostarte y hacer lo natural. Pero la vida espiritual es empezar a creer que hay un Dios que va a obrar en tu vida y que va a empezar a hacer algo por ti y por los demás. Tú tienes que ser de provecho. Tú tienes que decírselo, Señor, yo quiero ser de provecho. Amén. Yo quiero ser un árbol frutal de provecho. Porque dice que somos plantío de Jehová. Somos plantíos, somos su plantío, su viña. Entonces es bueno que nosotros le pidamos al Señor, úsame. Yo me acuerdo que estando en la fábrica, yo le pedí al Señor que me usara con lágrimas. Estaba trabajando aquella tarde, era una tarde de verano cálida. Y yo estaba trabajando, me acuerdo que era la sala se llama las cardas, eran cardas, unas máquinas grandísimas que cogían el algodón, el lino y lo movían y allí sacaban un hilo para hacer el tejido. Y yo me acuerdo que trabajando en aquel lugar, yo llorando con lágrimas, quebrantado en mi corazón, le pedí al Señor, úsame, Señor. Úsame, yo no quiero, Señor, quedarme sin hacer nada para ti. Yo quiero ser de provecho para ti. Y yo me acuerdo que aquella tarde con lágrimas yo le pedí al Señor que me usara. Aquella misma semana, el Señor me habla a través del pastor y me dice, vamos a ir a Hospitalet. El pastor que teníamos antes, vamos a ir a Hospitalet y quiero que estés conmigo en la célula que tenemos allí. Y en aquella célula, una vez que estuvimos allí en Hospitalet, en casa, creo que fue en tu casa, en casa de Cela y Ana Mari, hace muchos años de eso ya. Y me acuerdo que me dijo el pastor, Luis, te vas a quedar al cargo de esta célula. Aquello fue para mí como un regalo tremendo. Y el Señor empezó allí a manifestarse con gloria. Allí empezaron a venir jóvenes como Manolo, que tenía en aquella época 14, 15 años. Menos, ¿no? 13, 12, 13 años. 11 años, imagínate qué viejo eres ya, 11 años, fíjate, 11 años. Así como él, como un montón de hermanitos que venían allí y el Señor los transformaba, los cambiaba, los bendecía, caía la gloria de Dios, caía la bendición de Dios, de rodillas los jóvenes allí llorando, cambiándose, echándose la droga por las narices, de los mocos, los ojos, cómo se convertían allí, cómo el Espíritu Santo los bautizaba. Y simplemente porque había corazón. Porque cuando hay corazón en tu vida, tú no necesitas mucha teología. Porque la teología muchas veces te tapa el corazón. Y tú lo que necesitas es un corazón dispuesto. Porque cuando hay un corazón dispuesto para servir al Señor, el Señor te usa. El Señor no usa ni lo grande, ni lo bajo, ni lo lleno de cultura, ni lleno de teología. No, el Señor usa a aquel que ha dispuesto su corazón para Él, aquel que le ama. Como fue el profeta a la casa de Elí y le dijo, muéstrame a tus hijos. Y el profeta Samuel se equivoca porque ve a un grandullón igual que Saúl y le dice, este es el que ha escogido seguramente el Señor, porque se fijó en su altura, se fijó en su fuerza, se fijó en su dinámica. Pero empezó a buscar y ninguno de los que había allí era el que el Señor había escogido. El que el Señor había escogido ni estaba presente, estaba escondido entre las ovejas. Ni lo habían invitado a la barbacoa. Ni lo habían invitado, no contaban con él. Era el que lavaba la ropa, era el que hacía los quesos, era el que servía. Pero ese que no estaba ahí presente, ese que no había sido invitado, ese adoraba a Dios, ese lloraba en las madrugadas, ese estaba ahí buscando la presencia del Señor. Y él no quería nada, simplemente lo que quería era adorar y bendecir y amar al Señor. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto para adorar y para amar al Señor, Dios se fija en ti. Dios enviará un profeta, Dios enviará un criado, Dios enviará a alguien que te sacará de entre las ovejas, porque conoce tu corazón y sabe cómo tú eres. Pero tú tienes que primeramente enamorarte del Señor y decirle, Señor, yo quiero ser todo para ti.
Yo quiero ser todo para ti. Hermano, yo lo dejé todo cuando me convertí, lo dejé todo. Como Pedro dejó la caña y dejó las redes y lo dejó todo y le dijo, sígueme. Y yo le seguí al Señor. Porque yo estaba muy entretenido con las cosas del mundo. No entretenido con cosas pecaminosas, pero entretenido con las cosas del mundo. Yo no sabía, no entendía, no comprendía. Asistíamos a una iglesia evangélica, sí. Estábamos allí, escuchábamos la palabra, pero todo aquello sonaba chino porque no funcionaba nada en nuestra vida. Nuestro matrimonio a punto de romperse, una niña de 9 meses, y a punto de romperse el matrimonio. No había ya esperanza para nosotros. Pero Cristo viene a nuestras vidas de verdad. Viene la presencia de Dios, viene la gloria de Dios, viene el bautismo del Espíritu Santo, viene, se abren nuestros ojos. Y entonces me di cuenta de que todavía yo no había entregado mi corazón a Cristo. De que no le habíamos entregado el corazón a Cristo. Y cuando yo conozco a Jesús, aquella tarde, una tarde que era un día de fiesta en verano, no sé si era un 15 de agosto aproximadamente, no lo sé, era un día de fiesta. Y aquella tarde conocimos al Señor, yo conocí al Señor, me quebranté, me rompí y conocí que realmente hay un amigo que me ama. Que quizás el hombre me va a fallar, que quizás las circunstancias no son las adecuadas, y quizás hay muchas cosas que quizás no van a corresponder, porque cuando tú miras con tus ojos todo lo ves mal, pero cuando tú miras con los ojos del Espíritu Santo tú ves las cosas como Dios las ve. Y tú tienes que meterte en el corazón de Dios para poder ver las cosas como Él las ve. Y entonces te darás cuenta de que no, el día no es gris, que el gris eras tú. Porque nos ponemos muchas veces las gafas oscuras y el Señor tiene que sacarnos las gafas oscuras y meter luz en el corazón para darnos cuenta de que hay claridad, de que hay bendición, de que hay gloria, de que hay vida. Yo tuvimos la suerte de conocer a Jesús con 22, 23 años de corazón y de verdad. Y desde entonces no hemos parado de servir al Señor y queremos seguir sirviendo a Jesús. Ahora yo os digo, tú tienes que anhelar el servir al Señor. Tú no te puedes conformar simplemente a estar sentado en una sillita y venir a las reuniones los sábados y los domingos. Tú tienes que anhelar a servir al Señor. Tú tienes que llorar y quebrantarte en la presencia del Señor para que Él te use. Tú tienes que buscar ese rincón y llorar en su presencia y decirle, Señor, hay más para mí, para mi casa, para mi familia, hay más. Tú no me sacaste del mundo para ser, Señor, un parásito. Yo no quiero ser un parásito viviendo simplemente de lo que me pueda administrar un día u otro. No, yo quiero que tú me ministres, Señor. Yo quiero abrir mi boca para que seas tú quien me alimente directamente, Señor. Y cuando venga la reunión, el pastor me va a confirmar tu palabra. Así es el Espíritu Santo cuando viene a tu corazón. Él empieza a inflarte, a inflarte, a inflarte. Y todo lo que tú veías mal, empiezas a verlo bien en el nombre de Jesús. Dios es un Dios maravilloso y poderoso. Tú tienes que esperar un milagro de parte de Dios. Tú tienes que esperar un milagro de parte de Dios. Hay un milagro en tu vida, en tu casa y en tu hogar. Hermano, seamos sabios, oremos, pidamos por nuestra casa, pidamos por nuestro hogar, pidamos por la gente que está alrededor. Pídele al Señor, no te canses de pedir. No te canses de pedirle cosas al Señor. Pídele. Pídele, Él ha dicho, pedid y recibiréis. Pídele. A veces no pedimos y pedimos cosas que no son de provecho para el reino, pero tú pide cosas de provecho para el reino. Señor, dame un buen trabajo que yo pueda colaborar con el reino de Dios. Dame, Señor, un buen trabajo o un trabajo, Señor, que yo pueda tener tiempo para servirte. Dame, Señor, una esposa, un esposo, un novio, una novia, Señor, que realmente me siga en el ministerio. Dame, Señor, pero tienes que pedírselo al Señor. Todo tienes que pedírselo. Lo que no le pides no te viene. Lo que no le pides, tú no lo recibes. Por eso dice, pedid y recibiréis. Pero lo que tú no pides al Señor, tú no lo recibes. Tú tienes que ver la importancia que tiene la oración, porque el cielo no obra si tú no oras. Si tú no pides, el cielo se queda tranquilo, se queda callado, el cielo se queda con los brazos cruzados. Y es cuando tú pides, cuando tú le das el permiso, la autoridad, por decirlo de esta manera, para que lo puedas entender, para que Dios pueda obrar en tu vida. Hay gente que dice, no, pues Dios ya sabe mi necesidad, ¿para qué pedir? Pero tú tienes que pedirlo con tu boca, con tus labios. Porque es entonces cuando tú le das permiso legal para que Dios pueda obrar y pueda hacer lo que tiene que hacer Dios en tu vida. Por eso es tan importante la oración. ¿Y por qué Dios no obra? Si Dios está viendo mi problema, si Dios está viendo mi necesidad, Dios está viendo tu necesidad y viendo tu problema, pero también está viendo que tu boca está callada
y que tú no estás pidiendo, que tú no estás rogando, que tú no estás ahí buscando y alimentando esa fe. Por eso tú tienes que creer en el Señor. Dios se mueve conforme a la iglesia. Dios se mueve conforme a la iglesia. Dios ha delegado en la iglesia. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es la iglesia la que tiene que pedirle al Señor. Si no pedimos, no funciona. Pedro estaba en la cárcel. Habían matado a Santiago, a Jacobo. Herodes mató a Santiago, lo metió y lo mató, le cortó la cabeza. Y los judíos se alegraron de la muerte de Jacobo. Y entonces, como él pensó que eso había sido una fiesta, cogió también a Pedro y lo metió en la cárcel. Y Pedro estaba tranquilamente durmiendo ahí, dice que estaba durmiendo tranquilamente. Habían varios grupos de soldados y tenían los pies en los grilletes, las manos en los grilletes, no se podía escapar. No se podía escapar, pero Pedro estaba durmiendo tranquilamente. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando sin cesar por la liberación de Pedro. ¿Por qué Jacobo quizás no fue liberado? Porque quizás no oraron por la liberación. Pero la iglesia estaba orando sin cesar. Y dice que entonces a medianoche dice que entró un ángel del Señor entró. Y se puso al lado de Pedro y le dijo, venga, despierta. Y Pedro pensaba que era una visión lo que estaba viendo. Dice que las cadenas se le caen de las manos y empiezan a caminar entre medio de los guardas, las puertas se abren solas. Una puerta, otra puerta, en medio de los guardas, en medio de los soldados sin darse cuenta. Fíjate lo que hizo el ángel, que los dejó invisible. Se le cayeron las cadenas de las manos, de los pies. Lo que hace la oración, hermano. En medio de la oración Dios obra invisiblemente. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto una carga en tu corazón y tú quizás no has respondido a esa carga? Una carga en el corazón es que tienes deseos de orar, no sabes a veces ni por quién, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda. Pero tú tienes una carga, tú sabes que tienes que ir a orar porque tienes aquí algo que te impulsa a orar, te impulsa a clamar al Señor. Y luego te das cuenta de que ha habido algo que si tú no hubieras orado, hubiera pasado un accidente, hubiera pasado algo grave en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y tú tienes que ser sensible a la orientación del Espíritu. Tienes que ser sensible, tener sensibilidad, oídos y sensibilidad espiritual para escuchar, para oír, para entender. Lo mismo que tenemos oídos para oír las cosas del mundo, vista para ver las cosas normales que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que tener oídos para oír al Señor y sensibilidad en nuestro corazón para entender lo que el Espíritu nos quiere decir y nos quiere hacer ver. Hermano, la sensibilidad viene por la comunión del Espíritu Santo. Cuando hay comunión con el Espíritu Santo, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, en esa relación tú coges sensibilidad, porque el que se hace uno con el Señor es un mismo espíritu. Tu espíritu y el Espíritu del Señor se unen en uno solo, y entonces tú empiezas a recibir la sensibilidad del Espíritu. No te conformes simplemente con lo que ven tus ojos, con lo que experimentan tus sentidos carnales. No. Dice que estas cosas las experimentan los espirituales. Los carnales no pueden experimentar estas cosas. Por eso tienes que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pide al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Pídelo al Señor. Pídeselo. Dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Porque el bautismo te va a dar fuerza. El bautismo te va a dar valor. La llenura del Espíritu Santo va a quitar de ti cobardía. La llenura del Espíritu Santo vas a entender más claramente la razón del Espíritu para tu vida. Vas a entender cosas que antes no entendías. Y tú tienes que pedirle, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. No sé el don que Dios te va a dar. Porque Dios no le da a todos el mismo don. Todos no hablan lenguas, ni todos tienen don de milagros, ni todos tienen don de fe, ni de sanidad. Pero Dios, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, pone algo en ti sobrenatural, que es de ayuda para los demás. Entonces tienes que pedirle al Señor, hay que pedirle cosas espirituales. Pídele al Señor cosas que son suyas. Pídele al Señor, pero siempre pone el reino de Dios por delante. Señor, dame un coche nuevo, pero ese coche nuevo, Señor, lo voy a poner al servicio de la iglesia. Voy a buscar a los hermanos que no tienen coche. Señor, dame, sí, le puedes pedir al Señor una casa nueva, pero esa casa nueva, Señor, que la quiero más grande porque quiero hacer una célula y quiero tener ese comedor grande, Señor, para poder empezar una célula en mi casa. Siempre pon al Señor por delante. Siempre.
Siempre. Señor, dame un trabajo nuevo aquí. Señor, yo gano muy poquito, no puedo ofrendar lo suficiente para la iglesia. Me gustaría ofrendar para la iglesia. Dale, pídele al Señor que te dé un buen trabajo, pero pon siempre al Señor por delante. No pidas en tu egoísmo. Pide en el reino. Tienes que aprender a pedir las cosas en el reino, porque todo tiene que ser en la distribución del reino de Dios. Pero cuando pedimos cosas, las pedimos egoístamente. Por eso dice Santiago, pedís, pero pedís mal. Pedís para vuestro egoísmo. Pero cuando pedimos para la gloria de Dios, Dios empieza a manifestarse y Dios empieza a hacer su obra. Amén. Señor, dame esta barriada. Señor, úsame. Señor, danos esas 100 familias. Señor, yo qué sé, hay que empezar a pedirle cosas al Señor. Y hay que ser valiente. Hay que ser valiente para ser rechazados. Porque vas a ser rechazado y rechazada muchas veces. El que quiere trabajar, el que quiere vivir, el que quiere servir, será rechazado muchas veces. Si a mí me han aborrecido, si a mí me han rechazado, dice el Señor en su palabra, a vosotros también os aborrecerán, a vosotros también os rechazarán. Y hay gente que no quiere ser rechazada, mantiene su orgullo. No, yo no quiero que la gente crea que hoy en día eso de creer en el Señor, hoy en día eso de creer en Dios, eso ya no se lleva. Hermano, pues es lo que se va a llevar, ¿sabes? Está de moda creer en Jesucristo. Y si no, díselo a la gente en este tiempo, porque mucha gente se ha vuelto a Dios para pedir ayuda al Señor. Mucha gente, mucha gente que no creía en Dios ha dicho, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, sáname. Y hasta por Facebook, gente que no creía ni eran de Cristo han pedido ayuda y pedido oración porque estaban enfermos. Dios nos ha sanado, Dios nos ha guardado, pero nos ha guardado para que sigamos sirviéndole al Señor. Mientras tú le seas útil al Señor, tú tienes una vida fortalecida porque Él te va a fortalecer. Porque Dios cuida lo que es suyo. Y tú ves a alguien quizás dándole una patada a un coche, quizás ni te mueve. Te dice, ay, fíjate, eso es lo que está haciendo. Le está dando una patada al coche. Pero cuando alguien viene y le da una patada a tu coche, es diferente. Porque es tu coche. Y entonces, ¿qué haces? Hombre, por favor, te voy a partir la cara. Bueno, ahí te desconvierte un poco y luego te convierte otra vez. ¿A qué vengo a referirme? Que Dios cuida lo que es suyo. Amén. Si tú eres de Cristo, Cristo te va a cuidar mientras tú le sirvas, mientras tú le seas útil. Por eso tú tienes que decir, Señor, yo quiero serte útil. Te quiero ser útil, Señor. Te quiero ser útil. Mira, dice que cuando el siervo, el esclavo, después de haber hecho toda su tarea, todo su trabajo, de haber estado quizás 12 horas en el campo, dice que cuando llega a casa ese siervo, no se sienta a la mesa, sino que se ciñe, se pone su delantal y se va y sirve a su señor. Le prepara la comida o le lava los pies, frega los platos. Y cuando ha acabado de servir al Señor, dice, siervo inútil soy, porque he hecho lo que tenía que hacer. O sea, cuando uno hace lo que tiene que hacer, es siervo inútil. Fíjate hasta dónde llega eso. O sea, ahora imagínate para ser un siervo útil. El siervo útil hace mucho más de lo que debería hacer. Porque nosotros llegamos del trabajo y llegamos cansados y llegamos con nuestro agobio de todo el día de la jornada y entonces ya nos sentamos, pero no servimos a nuestro Dios. Y tenemos que aprender a servir al Rey de Reyes. Tenemos que aprender a ministrarle al Señor. Sea a través de la oración, sea a través de la palabra, sea a través de tener un tiempo con el Señor. De una forma o de otra tenemos que buscar ese tiempecito para que nosotros podamos servir al Señor. Porque en ese tiempo, eso es lo normal. Sí, has estado trabajando, sí, te has esforzado, sí, estás cansado, pero es tiempo de servir al Señor. Por eso digo que el que quiere servir al Señor tiene que espabilarse, tiene que buscar ahí. Y dice, no, yo no quiero servir, yo eso de servir, como me dijo alguien en la otra iglesia, no, aquí no pasa estas cosas. Porque había que coger la escoba para barrer y digo,
yo estaba barriendo, digo, ¿me quieres ayudar con...? O sea, yo dando ejemplo, yo barría, no es que yo le mandaba que barriera, no, yo le dando ejemplo, barriendo, ayudando, quitando todo lo que... Y le dije, ¿me quieres ayudar a barrer? Y dice, no, ese no es mi ministerio. Hermano, si no es tu ministerio... Ministerio es cualquier labor que tú hagas en la iglesia. Ministerio es desde llevar a alguien a su casa con el coche. Ministerio es, yo que sé, ayudar a una ancianita. Ministerio es el hacer los lavabos, el hacer la cocina, el fregar el suelo, cualquier actividad que tú hagas para el Señor. Eso es ministerio. Hemos pensado que ministerio es estar en un púlpito predicando. No. Ministerio es hacer la voluntad del Señor en cualquier lugar y en cualquier momento y estar dispuesto. Señor, yo quiero que tú me uses en cualquier cosa. Entonces, hermanos, si tú ves un papel en tu casa y tú ves el suelo sucio en tu casa, ¿verdad que coges el mocho y lo limpias? Y si ves un papel en el suelo, tú te gusta tenerlo todo ordenado y todo limpito, esta es tu casa. Amén. Y servimos al Señor de cualquier manera. Hay vasos sucios en la cocina, entramos en la cocina, no hace falta pedirle permiso a Monse, ni a mí, ni a nadie. Te coge y los lava. Que ves que los lavabos necesitan un repaso, se coge, se hacen los repasos en el lavabo. Que hay que sacar la basura, no hace falta decirle a nadie, se coge y se saca la basura. No venimos aquí como señoritos, no, venimos a servir los unos a los otros. Dice la palabra, servíos por amor los unos a los otros. Y venimos y nos servimos en amor los unos a los otros. Amén. Y no me veréis a mí sentado con el abanico, sino que me veréis también sirviendo al Señor. Porque yo quiero ser también ejemplo para vosotros en todas las áreas. Entonces, hermano, si somos de esta condición y aprendemos realmente lo que es servicio, no nos va a doler porque hay que esforzarse en todas las áreas. Entonces el Señor te pondrá, ya te pondrá luego, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho, el Señor lo pone. Amén. Esto es la introducción. En Jesús estamos completos. Amén. En Jesús estamos completos. Quiero decirte, no te falta absolutamente nada. Ah, no, sí, me falta. Te he dicho que en Jesús estamos completos. Tú estás completo en Cristo. Cuando Cristo vino a nuestra vida, llenó todo vacío. Cuando Cristo vino a nuestra vida, llenó todo esa área que nos faltaba, la llenó el Señor. Solo tienes que descubrirlo. Solo tienes que descubrirlo, solo tienes que ser revelado en tu corazón eso. Cuando algo es revelado, cuando algo tú lo descubres, eso te llega a pertenecer. Porque tú eres rico y no te das cuenta de que eres rico en Cristo. Y cuando una persona no sabe que es rica, uno cree que es pobre, uno cree que no tiene nada. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de que tienes a Cristo en tu vida. Y cuando el Padre te revele a Cristo en tu corazón, te vas a dar cuenta de que tú estás completo y que no te falta absolutamente nada. En Cristo no te falta absolutamente nada. El pobre, cuando Cristo vino a su corazón, dejó de ser pobre. El enfermo, cuando Cristo vino a su corazón, dejó de ser enfermo. El ignorante pasó a ser sabio. Porque cuando tú estás en Cristo, tomamos, como dice la palabra, de la plenitud de Dios. Y de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Quiere decir que tú tienes que entender y tienes que introducirte la revelación del Espíritu para entender estas cosas. Porque estas cosas no son aprendidas por revelación natural. Estas cosas son reveladas a los que le aman a Dios. Dice, Padre, te di gracias porque revelaste estas cosas, dice Jesús, a los niños y a los pequeñitos. Porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no se lo revela. Tú vienes al Hijo porque el Padre te lo ha revelado y tú vas a seguir entrando en revelación. Por eso, cuando vienes a Cristo, si tú estabas enfermo, dejaste de ser enfermo y Dios tendrá que revelarte esa palabra en esta tarde. Dios tendrá que revelarte eso. Cuando tú viniste a Cristo, tú dejaste de ser pobre. Y no se trata de que tengas más o tengas menos dinero. Dejaste de ser pobre, porque toda la riqueza del cielo te pertenece.
Toda la plenitud de Dios está en tu vida. La plenitud de Dios está en tu vida. Juan 1:16. Vamos a hacer trabajar a Jacinto Junior. Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Y tú tienes que tomar de esa plenitud, hermano. Eso es extender la mano en el Espíritu. ¿Sabes cómo va eso? ¿No te lo han enseñado todavía? No te preocupes. Lo aprenderás. Lo aprendemos todo. Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mira, cuando Jesús vino a tu vida, cuando Jesús vive en ti y vino a tu vida, tú tienes nueva fuerza. No habían fuerzas en tu vida, pero cuando Cristo viene a ti, tú tienes nuevas fuerzas. Cuando Cristo viene a tu vida, ya no son las tuyas, las naturales. Ahora tienes las fuerzas del Espíritu Santo que están juntamente contigo. Tú fuiste fortalecido con el Señor. Cuando estabas en Cristo dependías de ti mismo, pero cuando estabas en el mundo dependías de ti mismo, de tu sabiduría, de tu ingenio, de tu capacidad, de tu fuerza, de tu salud. Pero cuando estás en Cristo ya no dependes tanto de ti, dependes del Señor y Él está juntamente contigo, ayudándote. Quiero que lo entienda. Cuando tú separas al Señor de tu vida, sea porque lo estás pasando mal. Muchas veces cuando lo pasamos mal, separamos al Señor de nuestras vidas y nos enfocamos en nuestro problema, en nuestro tiempo que lo estamos pasando mal. Pero es porque te has enfocado más en el problema que en Cristo. Y si lo estás pasando mal, te tienes que enfocar más en Cristo que en tu problema. Tienes que aprender a enfocarte en el Señor y despertar a Jesús, porque Él está en la barca, Él está en tu vida. Él está en tu vida. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame, Jesús, que perezco, que me ahogo. Y aunque te diga el Señor, hombre de poca fe, pero es poca fe, pero algo de fe tienes porque has llamado al Señor. Amén. Entonces tienes que buscar al Señor. Cuando tú estás en tu problema, has separado las fuerzas del Señor y te has enfocado en tu propia fuerza. Y tú quieres afrontar tu problema, tú quieres afrontar tu necesidad, tú quieres afrontar tu enfermedad, tú quieres afrontar todo lo que te está ocurriendo simplemente con tu fuerza. Y tú tienes que decir, no, yo voy a coger las fuerzas del Señor. Porque dice la palabra del Señor que cuando estamos en Cristo, nuevas fuerzas vienen a nosotros y te daré fuerza como fuerzas de búfalo. Y ungiré tu cabeza, porque es ahí, la cabeza, donde están las fuerzas del búfalo. Y tú tienes que ahí sacar la cabeza para poder empezar a ver las cosas en Dios. Tienes que creer, tienes que tener fe. Porque si tú ves tu problema, tú tienes la fe del diablo. Y la fe del diablo es negativa. La fe del diablo es temor. La fe del diablo es ruina. La fe del diablo es esto no va a ir bien. La fe del diablo esto me van a despedir. La fe del diablo es mi marido no va a cambiar. La fe del diablo es mi esposa no va a cambiar. La fe del diablo es mis hijos nunca van a cambiar. Pero la fe de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe de Dios es diferente. Tienes que poner a Dios en tu problema. Tienes que meterlo en tu problema, en tu necesidad. No dejes que el diablo te enfoque simplemente en tu problema, en tu angustia. Porque eso es lo que quiere el diablo, aislarte, te va a hablar. ¿Has visto cómo el Señor nos ayuda? ¿Has visto? O te habla de una forma o te habla de toda, pero tú escuchas más la voz negativa, la voz del miedo, la voz del temor, que la voz del Espíritu Santo. Y tendrás que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en el día malo. En el día malo tú tienes que escuchar la voz de Dios, no la voz del enemigo. Amén. Lucas 11:22 dice, Lucas 11:22. Ay, ya echaba de menos el predicar así. Por el cello, es que hablar con un móvil cuesta un poquito, ¿eh?
Lucas 11, 22. ¿Estáis contentos? Pues tenéis una cara de tristeza todos. Parece que no habéis comido. Lucas 11, 22. Dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes una angustia, cuando tú tienes algo en tu corazón que te está estorbando, que te está haciendo presión, pero, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y aquí dice el Señor en el 23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y tú tienes que coger con el Señor. Tienes que sacar. Uno más fuerte, que es el Señor, viene a tu problema. Y entonces el enemigo tiene que huir y le vence. Y le despoja de todos sus bienes. El bien es todo lo que ha metido en tu cabeza y en tu corazón. Y todo eso se va en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque uno más fuerte, que es el Señor, ha venido y tu problema se tiene que ir. Pero si tú permaneces en tu problema, eso no se va a ir. Cuando uno vive sin Cristo, solo cuenta con sus medios. En Cristo contamos con toda la ayuda celestial. En Cristo contamos con toda la ayuda del cielo. Toda la ayuda celestial está a nuestro lado. ¿Qué te piensas? ¿Que te va a dejar solo el Señor? No te deja solo el Señor. No te deja solo. Tienes que ver la realidad y ser consciente de la presencia, de lo que nos da la garantía. Mira, la presencia de Dios es la garantía de que no estás solo. Por eso tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que aprender a buscar la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios tú tienes la garantía de que Él está a tu lado. Por eso cuando tienes un problema tienes que buscar la presencia. Cuando tienes una necesidad tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que adorar a Dios. Y te voy a enseñar algo. A veces cuesta orar, porque nos cuesta orar. Pero si tú te coges unos auriculares, te buscas una canción suave en YouTube, no una canción... No, eso no sirve. Una canción suavita, como la que está sonando ahora. Oh, aleluya. Una canción suave. Te pones auriculares, te vas a solas a tu cuarto y te pones ahí en tu cuarto y te quedas tranquilamente escuchando esa canción mientras le vas diciendo al Señor: Señor, te amo, te adoro, te necesito, Señor. No puedo vivir sin ti. Eres todo lo que tengo, Señor. Ayúdame, Señor, en mi problema, en mi necesidad. Señor, sí, necesito que tú vengas a mi encuentro. Y cuando tú empiezas ahí, porque la música te ayuda. Porque a veces cuando no hay música o no hay nada que te pueda ayudar un poquito, te encuentras como que te falta algo. Pero cuando tú dejas ahí, pones esa musiquita suave en tus oídos y empiezas a adorar al Señor, ya verás como la presencia de Dios vendrá y empezarás a ser quebrantado por el Señor. Y tienes que buscar la presencia del Señor. Busca la presencia del Señor, búscala. En el día malo busca la presencia. En el día malo no busques la palmadita de alguien, porque esa palmadita te va a durar 2 segundos, pero la presencia de Dios te va a durar todo el día. Amén. Desperté y aún estaba con él, dice el salmista. Desperté y aún sentía su presencia. A veces el enemigo viene y nos pone sueños raros, sueños que no tienen nada que ver con... Pero tú tienes que llenarte del Señor para que Él vele por ti. Dice 2 de Timoteo 4:16. 2 de Timoteo 4:16. A veces piensas que todo el mundo te ha dejado solo. A veces piensas que ya no vale la pena vivir, porque el diablo te va a meter esos pensamientos: no vale la pena vivir. Me he quedado solo, me he quedado sola, me he quedado sin ganas, me he quedado ya... ¿Para qué seguir hacia adelante? Unas veces el enemigo viene y empieza a meternos ahí presión en nuestras vidas. Y tú tienes que ser inteligente, tienes que ser sabio y no creer. No estás solo. Segunda de Timoteo. 2 de Timoteo 4, 16, 17 dice: en mi primera defensa, en un juicio, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pablo dice: me dejaron todos solo. Nadie estuvo a mi lado.
Y así estamos muchas veces en nuestro problema, en nuestra necesidad, que parece que nos hemos quedado solos. Pero Pablo dice, no les tengas en cuenta eso. A veces el Señor permite que tú estés solo en tu problema para que busques a Dios. Porque si no fuera así, quizás ni lo buscarías. Por eso dice la palabra que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque el que lo tiene todo, ¿para qué va a buscar? El que tiene un esposo que le ama, una esposa que le cuida, el que tiene una familia feliz, un buen trabajo, el que tiene dinero en el banco, tiene algo, el que tiene una casa, el que tiene comida. A veces cuesta, porque vivimos en Europa, hermano, vivimos en Europa. No vivimos en África ni en Asia, no vivimos en un país donde quizás no hay ni seguridad social, no, tenemos de todo. Y entonces nuestra fe decae. Y cualquier cosita que nos pasa parece que, vamos, se acaba el mundo. Porque no estamos hechos. Esta generación no ha pasado por guerra. Esta generación no ha pasado por hambre. Esta generación no ha pasado. La generación de nuestros abuelos pasó la Segunda Guerra Mundial. Pasaron la guerra de Vietnam, pasaron la posguerra, pasaron muchas cosas, pasaron epidemia. Nosotros no hemos pasado nada. Y cualquier cosa, ay, ¿qué te has hecho? Nada, pero queremos llamar la atención. Tenemos que aprender a ser fuertes, porque no sabemos lo que va a venir. No sabemos lo que vendrá. No ha acabado todavía el 2020. 2020 es 40, y 40 son días de prueba, 40 días de ayuno, 40 días del diluvio, 40 es de prueba, un año de prueba tremendo, increíble, que aún no ha acabado. Y no sabemos lo que va a ocurrir, porque esto no va a mejor, esto va a peor. No hablo del virus, hablo de la situación mundial en todo lo que está ocurriendo. Uno tiene que prepararse, ser fuerte, buscar a Dios y estar preparado para irse con el Señor en cualquier momento. Si vienes a buscarme, Señor, pues aquí estoy. Si es mi tiempo, si es mi hora, Señor, aquí estoy. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá a recogernos. Pero tenemos que ser fuertes. Pablo dijo, me han dejado todos solos, pero no les sea contado. No se lo tomes en cuenta. Dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cómo me gusta este versículo? Pero el Señor estuvo a mi lado. Me dejaron todos solos, pero el Señor estuvo a mi lado. Y tuvo el más importante, al Señor. Y muchas veces te vas a quedar solo y sola con tu problema, porque tus papás no te podrán ayudar. Los amigos no te podrán ayudar, porque es un problema que quizás no solamente Dios puede obrar. Y tiene que obrar primeramente en tu corazón, en tu vida, para mirar las actitudes de diferente manera. Porque si tú ves a la prostituta siempre prostituta, nunca cambiará. Pero tú tienes que ver a la prostituta con los ojos de Dios. Y tienes que ver a esa prostituta una santa, cambiada por el poder del Espíritu Santo. Tú tienes que ver al drogadicto cambiado por el poder del Espíritu Santo. Pero si tú sigues llamando al drogadicto, nunca cambiará. Si tú sigues llamándole a tu marido, qué mal marido tengo, nunca va a cambiar. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, mi marido va a cambiar, mi marido va a buscarte, mi marido va a ser lleno del Espíritu Santo, mi esposa, mis hijos van a cambiar, mi familia va a cambiar, Señor. Y tienes que ponerte firme en el Señor, porque eso es batallar. Eso es guerrear en el Espíritu. Eso es ver las cosas como Dios las ve. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y nosotros vemos simplemente las cosas a lo natural. Hermano, a lo natural nada funciona. En lo natural todo está mal. En lo natural todas las cosas van de peor en peor. Pero Jesús no veía al ciego, Jesús veía a un hombre que ya veía. Jesús no veía a Lázaro en la tumba, Jesús veía ya a Lázaro resucitado. Voy a resucitarlo, voy a despertarle, decía Jesús. Ya lo vio resucitado, ya el Padre le había mostrado que iba a resucitar a Lázaro. Y tú tienes que recibir la impresión de Dios de lo que Dios va a hacer con tu vida en el área espiritual. Leemos la Biblia, la leemos simplemente en el ámbito natural. No, esto es un libro espiritual. Y tienes que entender que aquí necesitas la revelación de Dios para entender la palabra de Dios. Si no, tú vas a seguir siendo la misma persona. Te morirás y seguirás siendo la misma persona. Nunca Dios habrá impactado en tu vida.
Nunca. Y Dios tiene que impactar en tu corazón. Dios tiene que impactar en tu vida. Te tiene que tocar. Te tiene que quebrantar el Señor. Te tiene que romper el Señor. Te tiene que abrir los ojos del Espíritu como el criado. Giezi solamente veía 100.000 medianitas que venían a destruir la ciudad. Pero Samuel le dijo: ábrele los ojos a mi criado para que vea. Y cuando Dios le abre los ojos al criado, el criado ve carros de fuego, ángeles por todos sitios. Y entonces dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios tiene que abrirte los ojos y la revelación del Espíritu Santo para ver los ángeles del Señor a tu lado. Tienes que decirle: Señor, aquí está, siéntate a mi lado, quiero conversar contigo. Real. Señor, envía tus ángeles. Voy a ir a pedir trabajo, pero no quiero ir solo. Pon un par de ángeles conmigo. Con uno te basta, pero tú pide de más, por si un caso. Pídele al Señor: ayúdame, acompáñame, Señor, pon un par de ángeles a mi lado. ¿Sabes? Mi familia hemos tenido señales angelicales. Había un hombre que perseguía, cuando era chiquitita, a mi hija. La perseguía, era de estos exhibicionistas, estas personas que son indeseables. Pero cuando se acercó a ella, no sé lo que vería detrás, que salió corriendo. Salió corriendo. No pudo, porque algo sobrenatural vio. Yo no sé, hermano, yo no quiero decir nada, pero ese personaje al mes falleció. Yo no quiero decir nada, porque el que se mete con un hijo y con una hija de Dios tiene las de perder siempre, porque son más los que están con nosotros. Pero tú tienes que orar como Dios ora, tienes que ver como Dios ve, tienes que hacer las cosas como Dios las hace y no seguir viendo lo negro, lo impuro, lo malo. No, empieza a ver lo bueno, empieza a ver lo que Dios va a hacer contigo, porque Dios llama a las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Porque cuando tú ves las cosas como si estuvieran hechas, tú te gozas, porque eso se le llama fe. Y la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Es como si algo ya, esto, Señor, tú lo vas a hacer. Y lo vas a hacer. Y necesitamos esa fe. A la 1 en punto acabo, hermano, de verdad.